Muy bien, vamos a arrancar. Como hoy vamos a hacer un cambio de tema, la clase pasada, creo que dos clases o tres, no lo recuerdo, estuvimos viendo sucesiones. Listo. ¿Qué eran sucesiones? Entonces, yo tenía un término enésimo a sub n y eso me generaba un grupito o un conjuntico de elementos eh, que lo llamábamos sucesión. Esto era la sucesión. ¿Listo? Eso era lo que estábamos viendo en las clases anteriores. Vimos diferentes clases de sucesiones. Yo les daba el término enésimo y ustedes hallaban los primeros elementos. O también incluso llegamos a hacer ejercicios en los que yo les daba los elementos y ustedes hallaban el término enésimo. También vimos cuando una sucesión convergía. O sea, una sucesión converge, permítanme, una sucesión a sub n converge, converge cuando nosotros calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, eso fue lo que hicimos en esas clases, y eso me daba un número que pertenece a los reales. ¿Listo? Si me daba infinito, si me daba que no existía, si me daba cualquier otra cosa, decíamos que la serie no converge, sino que diverge. Así decíamos. O sea, la prueba para saber si una sucesión convergía era fácil. Yo sacaba el límite y ya, se acabó. Muy bien, eso era. Ah, también vimos las sucesiones con fórmulas de recurrencia. La más famosa de todas, la sucesión de Fibonacci, que les dije que aparecen varias cosas en la naturaleza, en fin. Bueno, hoy ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver series. Y este es el último tema del semestre. Es un tema relativamente extenso. Y como les dije, bueno, de aquí para adelante, todo hasta el final del semestre van a ser series. Vamos a hacer una que otra integral, pero todas para saber si una serie converge o no. Por supuesto, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar definiendo qué es una serie. ¿Listo? Entonces voy a definirla. Es la suma, y aquí está la clave, es la suma de los elementos de una sucesión. De una sucesión. Suma de los elementos de una sucesión. ¿Listo? O sea que si tú tienes una serie, la serie se simboliza con el símbolo sigma que se lee sumatoria. Y decimos desde el primer número hasta donde sea. Supongamos, por ejemplo, que no fuera hasta infinito, sino hasta 4, digamos. Y aquí a sub n. En lugar de poner a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4, como en las sucesiones, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí está la clave. A sumar. ¿Listo? O sea que esto sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. Algunas de las series van a ser hasta infinito. Entonces uno dice, profe, ¿cómo vamos a sumar infinitos términos? Bueno, vamos a aprender técnicas para saber cómo se suman infinitos términos y lo curioso, algunas de esas sumas de infinitos términos no dan infinito. Listo. Les voy a poner el primer ejemplo de una sucesión, perdón, de una suma que es de infinitos términos, pero no diverge. Permítanme que se me está apagando el computador. Ok, muy bien. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer la primerita de todas. Desde n igual 1 hasta infinito de 1/2 elevado a la n. Profe, ¿cómo así? Bueno, dijimos que la sumatoria es la suma, ¿cierto? Entonces tenemos que ir reemplazando, así como en la sucesión reemplazábamos n por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Acá vamos a hacer lo mismo también. Solamente que cada uno de los términos los vamos a sumar con los anteriores. ¿Me explico? Entonces, cuando n vale 1, da 1/2 elevado a la 1, ¿cierto?
Más, cuando n vale 2, 1/2 elevado a la 2. Más, y así sucesivamente, sería 1/2 a la 3, 1/2 a la 4, más, ¿listo? Esto sería entonces 1/2 más, 1/4 más, ¿un qué? 1/8 más. ¿Están de acuerdo con esto? Yo espero que sí. Y así hasta el infinito, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántos términos tiene esa suma? Ahí en el límite superior de la sumatoria se ve, son infinitos. Entonces uno dice, profe, si uno suma infinitos términos, ¿eso no da infinito? La respuesta es no siempre. No siempre. Entonces, aquí vamos, por lo menos esta suma, yo les voy a decir cuánto da. ¿Listo? Y se lo voy a hacer con un sencillo ejercicio matemático. ¿Listo? Supongamos que yo tengo un triángulo. Supongamos que yo tengo un triángulo. ¿Listo? Y es un triángulo, digamos, un triángulo sencillo. Un triángulo rectángulo. ¿Listo? Vamos a ver 2, 4, 6, 8. Vamos a hacerle de lado 10. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? Entonces, creo que hice mal la cuenta. Muy bien. Entonces, supongamos que el área de todo el triángulo es la unidad. La unidad, ¿listo? Entonces, atentos. Primero, ¿qué fracción voy a coger? Voy a coger cada una de estas fracciones que están aquí. ¿Listo? Cada una de estas fracciones que están aquí. Entonces, empecemos. Un medio. ¿Un medio qué es? Pues obviamente la mitad, ¿cierto? Un medio es la mitad. Bueno, entonces voy a coger la mitad, ¿cierto? Listo, entonces he cogido esta mitad de aquí. ¿Qué le tengo que sumar? Un cuarto. ¿Ustedes están de acuerdo en que un cuarto es la mitad de un medio? ¿Cierto? Un cuarto es la mitad de un medio. Obvio. Si usted coge un medio y lo divide por 2, eso es un cuarto. O sea que un cuarto es la mitad de lo que queda. Obviamente, esto que queda acá es un medio, ¿cierto? Entonces, si yo necesito un cuarto, entonces voy a coger otro color, verde. Entonces, voy a coger la mitad del triángulo que queda. Y sería esta de aquí. Vamos a hacerlo bien bonito. Vamos a hacer el 1/2 que lo rayé de rojo. Voy a escribirlo con rojo. El 1/4 que lo rayé de verde va a ser 1/4. Ahora, de otro color, morado, más 1/8. Adivinen qué es 1/8. 1/8 es, ustedes saben que lo rojo es un medio, lo verde es un cuarto. 1/8 es la mitad de un cuarto. O sea, la mitad de lo que queda. ¿Sí están de... Ah, perdón, me va a salir. Perdón. Vamos a hacer que me quede bonito esto. Pam, 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 pam. Eso, aquí. Listo, entonces cojo esto y rayo. ¿Listo? Más 1/8. Listo. Entonces, y así sucesivamente. Vamos a hacer dos más. Dos más. Con dos más yo creo que estaríamos bien. Entonces, este azulito sería un 16avo. Ya sabrán que un 16avo, siempre el término que sigue es la mitad de lo que queda. Es la mitad de lo que queda. Listo. Vamos a poner aquí uno más de un amarillito. Un 32avo, ¿qué será? La mitad de lo que queda. A ver, muchachos, si estoy haciéndome entender, o no sé, no necesariamente si no responden bien es porque no están entendiendo, no. Pero sí me gustaría que pensaran, si yo sigo haciendo este ejercicio mental de coger la mitad y la mitad y la mitad, cuando lo haga infinitas veces, ¿eso cuánto me va a dar? ¿Eso cuánto me va a dar? Me gustaría que lo pensaran. Puede ser. No, cero no puede ser. El área del triángulo.
El área del triángulo. Tiene razón. Y yo había dicho que el área era 1. Recuerden que la parte roja yo la había determinado como un medio, porque el área total era 1. Entonces, eh, entonces me queda así. ¿Listo? Piénsenlo un momentico y miren que aunque sume infinitas cosas, el resultado no siempre es infinito. Un momentico. Un segundito aquí. Muy bien, muchachos. Entonces, eso da 1. ¿Listo? Eso da la unidad. Claro, si yo sigo partiendo, obviamente uno dice, profe, pero es que siempre le va a quedar un cachito ahí chiquitico, chiquitico. Sí, pero es que tendría que ser infinitos pasos. Si hago infinitos pasos, entonces termino ya sin que me sobre absolutamente nada. Entonces hay un criterio que me dice cuándo esta suma es infinita y cuándo es finita. ¿Me explico? Entonces, y esa se llama, eso es R a la N, no importa si esto empieza desde 1 o desde 0. ¿Listo? Desde 1 o desde 0. Esta serie converge. ¿Qué quiere decir que converge? Que da un número, ¿cierto? Converge si el valor absoluto de R es menor que 1. Y diverge si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1. Miren el que acabamos de hacer. El que acabamos de hacer era un medio a la n. O sea que el r era un medio. Por eso converge, porque el r era menor que 1. ¿Listo? Vamos a poner varios ejemplos. Sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 2 a la n. Sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 0.1 a la n. Sumatoria de n igual 1 infinito de 2 tercios a la n. A ver, no quiero que me digan cuánto da. Quiero que me digan si converge o diverge, basados en eso que está ahí arriba. ¿Listo? En el primero no ya... ¿Converge o diverge? ¿Qué dices? Diverge el primero. Diverge, muy bien. ¿Por qué? Porque ese numerito... Porque es mayor que 1. Correcto. Ese numerito, de hecho, tiene un nombre, se le llama razón. ¿Listo? Razón. Vamos a escribirlo bien. Razón. ¿Listo? Eso da... O sea, la razón aquí es 2 y el 2 es mayor que 1. Es que tiene sentido, muchachos. Si usted va reemplazando los n's, vamos a ver cuánto daría. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. Más 32, más 64. ¿Qué va pasando si usted hace esa suma hasta el infinito? Si se van dando cuenta que eso cada vez va sumando números más grandes. Entonces, es de esperarse que es de esperarse que la suma completa de infinito. ¿Sí se entiende, muchachos? ¿O se ve difícil? De pronto, sin la fórmula, sin esta fórmula de arriba, que usted diga, no, pero es que si yo reemplazo los n, tiene como que sentido que eso como que de infinito, o sea, que de divergente, ¿sí? Miren que el de acá, cuando yo voy reemplazando los n's, entonces voy obteniendo cada vez números más pequeños, en un medio, en un cuarto, en un octavo, en 16. Ahí podría yo pensar, de pronto da infinito, pero de pronto da finito, y en este caso da finito, da 1. ¿Listo? Entonces,
me gustaría que pensaran entonces en que cuando yo lo reemplazo, sí, cumple lo que está acá abajo. La razón es mayor o igual que 1, porque es 2. Listo, entonces, sin que lo digan en voz alta, por favor, piensen en los dos ejercicios que siguen. La segunda, ¿qué dicen ustedes? ¿Converge o diverge? Converge, profe. Converge. Claro, ahí la razón es 0.1. Entonces, converge. No me interesa por ahora que me digan cuánto sería la suma, pero sí me interesa que sepan si converge o no. ¿Y la tercera? También converge. También converge, listo. Es más, podemos dar la razón diverge porque la razón es mayor o igual que 1. ¿Listo? Converge porque R igual a 0.1. Y aquí porque R igual 2 tercios. Y 2 tercios es menor que 1. ¿Listo? Me cuentan si hay alguna pregunta según lo que hemos visto aquí. Quiero que guarden esta fórmula, muchachos. Esto es una fórmula para saber a cuánto converge una serie geométrica, una serie geométrica. Es igual a 1 sobre 1 menos R, ojo, solo cuando R es menor o igual que 1. ¿Listo? Porque cuando R es mayor o igual, igual no, me equivoqué. Cuando R es menor que 1. Porque cuando R es, porfa, apaguen el micrófono si no van a hacer alguna pregunta. Porque cuando R es mayor que 1 o igual, ya saben que da infinito, o sea, esa suma diverge. O sea, esta fórmula me permite saber a cuánto converge una serie geométrica. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cómo hago para aplicar esta fórmula en la que yo tenía? Bueno, vamos a copiarla en la otra página. La fórmula que les acabé de dar es que la suma, ojo, desde cero, R la n, es igual a 1 sobre 1 menos R para valor absoluto. Listo. Muy bien, entonces yo les dije que queríamos... ¿Cuánto fue que dijimos que daba esta, muchachos? ¿Cuánto fue que dijimos que daba esta? Desde el 3. 1. 1, ¿cierto? Muy bien, daba 1. Pero yo quiero aplicar esa fórmula, pero hay un problemita. La fórmula solo sirve cuando el n empieza en 0. Cuando el n empieza en 0. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo, muchachos, en que si la suma empieza en 0, la única diferencia con la suma que empieza en 1 es que esta que empieza en 0 va a tener un término de más. Porque si yo la expando, va a ser así. A3 más A4 más A5. ¿Sí se entiende? O sea, esta va a ser Era lo la que yo suma. quería preguntar, que depende de la n, uno empezaba como que a hacer eso, pues de la suma, Correcto, de la posición, correcto. la La exponente. que o sea, miren la diferencia entre la suma que empieza en 0 y la suma que empieza en 1. El primer término de esta suma de abajo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 1. A sub 1, ¿cierto? A sub 1. El siguiente a sub 2, a sub 3. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces díganme, muchachos, la única diferencia entre la suma que empieza en 0 y la suma que empieza en 1 es que la suma que empieza en 0 va a tener un término de más. No es más. No es más. El resto, miren que todo esto
es exactamente igual a todo esto. En otras palabras, si yo quiero hacerlo, voy a hacer de color verde. De color, se me partió. De color verde. Si yo quiero hacer la suma desde n igual 1 hasta infinito y ponerlo en función, y ponerlo en función de la de 0, dígame qué es lo único que yo tendría que restarle. Tengo que restarle algo, quitarle algo. ¿Qué sería? ¿Qué sería? N menos 1. No. La sub-0. Excelente. El primer término. El primer término, porque acuérdense que el primer término es lo único que diferencia a esta serie de esta serie. Entonces, yo lo único que tendría que quitarle es el 1/2 elevado a la 0. ¿Listo? El 1/2 elevado a la 0. ¿Cuánto da 1/2 elevado a la 0 a propósito? 1/2 elevado a la 0. 1. 1, correcto. Todo número elevado a la 0 da 1, excepto el 0. Muy bien. Y esta la puedo hacer con esta fórmula. Para eso es bueno aprender a expresar una serie cuando empiece desde otro numerito, que no sea 0. Los que tienen que ver ecuaciones diferenciales y matemáticas especiales, allá van a hacer esto muchas, muchas, muchas veces. Así que esto es solo una introducción a lo que van a ver más adelante en uno de los temas más poderosos que existe en matemáticas, que se llama series de Fourier. Un tema hermoso. ¿Quién sabe si la vida nos cruce los caminos por allá y nos toque compartir otra materia además de esta de integral? Entonces, vamos a hacer esta con la fórmula. Sí, porque empieza en 0, o sea que ya yo puedo usar la fórmula. En este caso, R vale ¿cuánto? R vale 1/2. Entonces reemplazo aquí 1 dividido 1 menos 1/2, ¿cierto? Reemplacé la R por 1/2. Menos, ustedes me dijeron que 1/2 a la 0 es 1. Entonces, 1 dividido 1 menos 1/2 es 1/2. Menos 1. 1 dividido 1/2 da 2 y 2 menos 1 da 1. Lo que ya yo sabía que me tenía que dar, ¿cierto? O sea, con esto que les estoy mostrando, una forma en la que yo no tengo que buscarme artificios geométricos como este que hice acá. Esto es un artificio geométrico para saber cuánto es esta serie, ¿cierto? Eso es un artificio geométrico. Entonces, con esa formulita, yo puedo saber cuánto vale la suma de infinitos términos, no importa si empieza en 0. Si empieza en 0, lo aplico y se acabó. Pero si empieza en 1, le quito el primer término. Incluso, si empezara en otro número, supongamos que empezara en 2, le quito el primero y el segundo. Le quito el de n igual 0 y el de n igual 1. Ahorita hacemos 1. Listo, no sé si están copiando esto. Sí, cuéntenme si puedo pasar, si ya copiaron esto. Ok, Minuto, por favor. ok, listo. Para entonces ponerles 3 o 4 ejercicios con los que podemos aplicar esta suma. Bueno, pasemos. Entonces, por favor tengan a la mano la fórmula que empieza desde 0 para hacer estas series. ¿Listo? Hallar el valor de las series. Hallar el valor. Una preguntita. Sí, claro. ¿Por qué asocian la razón con 1? Pues, correcto. No entiendo. La razón es un Sí, medio. porque no, en el criterio, ¿Cuál criterio? la razón, Este. sí señor,
Ah, muy bien, buena pregunta. Esa pregunta está excelente. ¿Por qué? Porque el 1 es como el bordecito entre lo que da infinito y lo que no. Un ejemplo. Supongamos que tú tuvieras que hacer esta suma. Uy, ¿qué te pasa tú? 1 hasta infinito. Por favor, apaga el micrófono. Sergio, los demás. Entonces, supongamos que fuera 1. ¿Listo? 1 a la 1 es 1. 1 a la 2 es 1. 1 a la 3 es 1. 1 a la 4 es 1. Dime cuánto da si tú sumas 1 infinito. Por favor, Sergio. Sergio Guerra. Sergio, ¿me está escuchando, Sergio? Ok. Entonces, si tú sumas 1 infinitas veces, ¿cuánto te da? Te da infinito, ¿verdad? 1 más 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 1. Infinitas veces, eso da infinito. Eso da infinito. Entonces, ahí está el bordecito. Si tú sumas una potencia más grande que 1, esos números cada vez van siendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Entonces, si el 1 más 1 más 1 más 1 da infinito, es, pero de esperarse que números cada vez más grandes también den infinito, ¿cierto? Entonces, el 1 es el bordecito. Los que están por debajo, por ejemplo, si fuera 0.9, ¿tienes calculadora en la mano, Jorge? No, profe. No, bueno, entonces te voy a pedir que te enfoques acá en la cámara. No sé si ustedes saben que los números que están entre 0 y 1, si tú los elevas al cuadrado o a la 3 a la 4, uno a veces dice, ah, cuando yo elevo un número al cuadrado, eso da más grande. No siempre. Da Los más números, pequeño. los números que están entre 0 y 1 dan más pequeños. Muy bien, Johan. El 2, el 3, el 4, los números mayores que 1, supongamos el 1.1. 1.1 al cuadrado, mira cuánto da. ¿Alcanzas a ver ahí? 1.1 al cuadrado da 1.51, perdón, 1.21, da más grande. Pero te voy a poner el punto 9 al cuadrado. Si tú elevas 0.9 al cuadrado, ¿qué te da? Un número más pequeño que el 0.9. En otras palabras, el 1 es como el bordecito entre los números que al elevarlos al otro número se vuelven o mucho más grandes y tienden a infinito o se vuelven mucho más pequeños y tienden a cero. ¿Listo? Entonces, por eso el 1 es el que parte lo que converge de lo que no converge, siendo el 1 parte de los que divergen. Porque ya dijimos que 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 infinitas veces da infinito. Eh, quiero hacer una pregunta. ¿Estoy hablando muy rápido en la clase de hoy? ¿O es que cuando decía 1 más 1 más 1 más 1? No, profe, No estamos sé. bien. Bueno, profe, bien. Le puedo pedir un Excelente. favor, profe. ¿Me Claro, podría poner la página anterior, porfa? claro que sí. Muchas No, es gracias. que a veces los costeños, ustedes saben que hablamos súper rápido y uno en automático a veces no es consciente de que puede que no le estén entendiendo uno unas cosas u otras. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Vamos a hacer un grupito de ejercicios. Hallar el valor de la suma desde n igual 0 hasta infinito de 2/3 a la n. 2. Sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 3 por 5 a la n. 3. Sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 2 por 1/3 a la n. 4. Sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1/3 a la n. Y 5 y último, sumatoria de n igual 2 hasta infinito de 1/2 a la n. Bueno, me gustaría darles unos minuticos. Entonces, 1/2. Unos minuticos para que lo piensen. Si hay algunas que divergen, si hay algunas que convergen. No sé, ahí veremos. Las propiedades que cumplen las integrales
también las cumplen las sumatorias. De hecho, voy a poner un sexto ejercicio. Sexto. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, ¿quién recuerda qué se hace con las constantes que están dentro de la integral? Se sacan, profe. Se sacan de la integral, profe. O sea que esa suma, perdón, iba a decir integral. Esa sumatoria es lo mismo que 3 veces la sumatoria de 5 a la n. O sea, puedo sacar el 3 de la integral, sacarlo y ponerlo afuera. Valga la redundancia. Bien, muchachos, 8:33. En unos minuticos arranco. Traten de resolver todas las que puedan. ¿Listo? Y los escucho si tienen preguntitas. Cuéntenme cómo van. De los 6, ¿cuántos hicieron? Profe, yo he hecho dos, pero yo no estoy seguro si estén buenos. Bueno, vamos a ver. Vamos entre todos. Primerito, primera pregunta. ¿Converge o diverge? Vamos a hacerlo por aquí. El primero. Converge. Converge porque la razón es 2 tercios.
La razón es 2 tercios. Listo. Entonces sería, la respuesta sería 1 dividido 1 menos 2 tercios. ¿Por qué no tengo que restarle nada? Porque arranca de 0. ¿Listo? 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Y 1 dividido 1 tercio da 3. ¿A quién le había dado así? A mí. Mi profe. A mí Listo. también, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, yo Bueno. le he restado el 1, pero ya entendí por qué no se resta. Ah, ok, muy bien, no había que restarle nada. El 3 este lo saco. Y cuando lo saco, me queda una integral convergente o divergente. Una integral, no, Divergente. perdón, una suma, una sumatoria. Suma o sumatoria o serie es lo mismo. Voy a escribirlo aquí. Suma, 3 rayitas, ¿cómo se lee? Sumatoria. ¿Quién sabe qué significan las 3 rayitas? Significa equivalente. Listo, equivalente. Listo. Decir suma, decir sumatoria o decir serie es lo mismo. Listo. Entonces, yo había dicho integral, eso sí es incorrecto. Entonces, una sumatoria cuya razón sea 5 diverge. Y si la multiplicas por 3, obviamente va a seguir divergiendo. Porque, ¿qué quiere decir que diverja? Que la suma da infinito. Y si tú a infinito lo multiplicas por 3, obviamente va a quedar más infinito si lo quieres ver así. 2. Perdónenme el desorden, voy a seguir acá arriba. Listo. La tercera, ¿converge o diverge? Converge. Vamos a ver. Listo. El 2 lo saco como constante. Y queda 1 tercio a la n. Y esa sumatoria converge. Si converge es porque da un número real. Si tú un real lo multiplicas por 2, nunca se va a volver infinito. Listo. 1 dividido 1 tercio. 1 dividido 1 tercio es 2 tercios. Y 1 dividido 2 tercios es 3 medios. O sea que esta también da 3. ¡Wow! ¡Qué curioso! Da lo mismo que la primera. Da lo mismo que la primera. Si cometí algún error me dicen 1 dividido 3, 3 medios, 2, 3 medios. Muy bien. Bien, me gustaría que pensaran otros minuticos la 4, la 5 y la 6. Martes. Muy bien. A diferencia de las 3 que hemos hecho, esta empieza desde 1, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tenemos a la fórmula o al valor que nos da la fórmula, quitarle un pedacito. ¿Listo? Cuarto. Entonces, yo sé que esa sumatoria de n igual a 1, con cuidadito lo voy a hacer. Hasta n. ¿Esto qué será? Acabé de limpiar la pantalla pensando que era un sucio de la pantalla. Y fue que en algún momento escribí una rayita. Bueno, es 1 tercio de la n. Eso es lo mismo que
la sumatoria o la suma o la serie de, perdón, qué tontillo, desde 0 hasta infinito de 1/3 de la n. A ver, muchachos, apóyenme aquí. ¿Menos quién? -1, profe. -1. Excelente. 1/3 de la 0. Excelente. Muy bien hecho. Muy bien. ¿Cuánto da esta sumatoria? Ya la hice. Da 3 medios, Un ¿cierto? medio. 1/2. Ah, pues el No. resultado es un medio. Profe, Ah, o ok, sea que listo. en el ejercicio siguiente habría que restarle el exponente 0 y el exponente 1, ¿cierto? Porque Excelente. Muy bien, ya lo haremos. O sea que esto da 3 medios menos 1 y eso da 1 medio. Tres medios menos 1 y eso da 1 medio. Muy bien, muy bien. Listo, siguiente. Sumatoria de n igual 2 hasta infinito de 1 medio a la n. Sumatoria de n igual 2 hasta infinito de 1 medio a la n. ¿Listo? Eso es la misma sumatoria desde 0 hasta infinito. Profe, ¿por qué usted se ensaña en ponerla de 0? Porque la de 0 es la que tiene la fórmula. ¿Listo? Entonces le quito la del n igual 0 y le quito la del n igual 1. ¿Listo? Esta ya la hicimos, fue la que, con la que arrancamos la clase. Da 1, perdón, lo siento, da 2. ¿Sí? Acá la hicimos, mírenla. La hicimos aquí. Da esta. Es esta. ¿Listo? Muy bien. Da 2 menos 1 medio a la 0 es 1. Menos 1 medio a la 1 es 1 medio. O sea que eso da 1 medio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Ok. Escucho un micrófono. ¿Alguien va a preguntar algo? No, profe, iba a preguntar algo, pero ya lo entendí. Pero una pregunta. La serie digamos, las descubrieron con qué finalidad. Predecir Excelente pregunta. pues las integrales para determinar de pronto el área bajo la curva y todas esas cosas, pero entre las series con qué finalidad se descubrieron. Por ejemplo, hay algunos modelos matemáticos que se pueden representar por series. Te pongo un ejemplo. Voy a decir una locura porque esto no lo conozco que sea así, pero se me ocurre uno así como muy didáctico. Espera un momentico y me quito los zapatos que he pasado todo el día con los zapatos y mi hermana se ríe de mí y me dice, pues ¿para qué te pones zapatos si ellos no te van a ver? No estás como en clase en el salón. Yo me siento mal que yo dar una clase así en pantaloneta o en pijama. No sé, me siento mal, pero ya son las 10 de la noche casi, entonces, no mentira, son las 9. Entonces, hoy es el día, los jueves son los días en que yo más tengo clase. Tengo 8 horas de clase. Entonces ya estos zapaticos ya están como pesando. Bien, te pongo un ejemplo. Supongamos que tú puedas modelar el calentamiento de un motor, digamos de una moto, de un carro, en cada oscilación. Tú sabes que el pistón, no sé si tengo la cámara prendida, sí, el pistón está haciendo así, sí, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y en cada rozamiento genera calor. Supongamos que esa temperatura se modela con una sumatoria. Entonces, de pronto a ti no te interesa tanto a qué valor va a llegar la temperatura. Lo que te interesa es si eso va a converger o a diverger. Un ejemplo, si tú pudieras modelar, supongamos, la temperatura del motor con 200 sumatoria desde n igual 2 hasta infinito, esto te daría 1 medio por 200, esto te daría 100 grados, ¿cierto? Entonces, si esos modelos matemáticos
te permiten a ti encontrar valores, valga la redundancia, de variables físicas, entonces a ti te interesa saber si esas variables se van hacia el infinito o si llegan a ser un numerito fijo. Si se van hacia infinito, ¿qué quiere decir? Que ese motor se va a romper, porque ningún motor aguanta temperaturas infinitas. Entonces, los modelos matemáticos que se crean por medio de sumatorias, entonces permiten encontrar comportamientos cuando el tiempo pasa y pasa y pasa. ¿Quién me hizo la pregunta? Perdón, no alcancé a ver quién era el de la pregunta. Profe, yo. ¿Andas en moto o en carro o en bicicleta o en avión? ¿En qué andas? Moto, profe. ¿Qué moto tienes? Una pulsa. ¿Una Pulsar de cuánto cilindraje? 200. 200, una NS. Sí, señor. Listo, imagínate que vas para la NS y te vas para Cartagena. Imagínate que coges por aquí para subiendo Matasanos. Y tú sabes que cuando uno va en carretera va acelerador a fondo, el 90% del tiempo. Que de pronto una curva, con una tractomula, con un policía acostado, ya no le toca bajar, pero otra vez acelerador a fondo. Entonces, tú le metes el acelerador a fondo y la temperatura del motor debería ir subiendo, subiendo, subiendo y debería llegar el momento en que llega a un valor estable. Ese es el valor cuando n tiende a infinito. ¿Listo? Supongamos que sea la temperatura la que estás modelando. ¿Listo? Pero hay muchos modelos matemáticos en el que se emplean sumatorias. Y es bueno saber si ese valor tiende a infinito o no. ¿Listo? Sí, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces voy a borrar esto no hace parte del ejercicio. Vamos a hacer entonces el último que está ahí propuesto, el 6, que es la sumatoria de una suma. Adivinen cómo se hace eso. ¿Cómo creen ustedes que se hace este sexto? Se separan y Ah, sí. luego se suman los resultados. Yo les dije que la sumatoria, ustedes saben que la integral es una suma, Se hace cada uno. entonces se hace cada uno. ¿Este converge o diverge? Converge, Converge, ¿Y profe. este de 5 a la n? Diverge. Profe, diverge, ¿y cuánto daría una sumatoria convergente con una sumatoria divergente? 0. diverge, ¿Por qué? Diverge, profe. Divergente. ¿Por qué, Sigue siendo Natalia? mayor a 5. Sí, pero Profe, porque igual sería infinito. excelente. La de un quinto a la n da un número, eso da convergente. Pero la de 5 a la n, ese da infinito. Si tú sumas infinito con un número, ¿qué te da? Te da infinito. Infinito. Entonces, si tú sumas una sumatoria convergente con una divergente, te va a dar divergente. Pregunta, ¿y si suman dos convergentes, qué te dará? Convergente. convergente, ¿Y si sumas dos divergentes? divergente, Divergente. Es infinito más infinito. O sea, divergente es como ese amigo con malos hábitos, que se une con amigos de buenos hábitos, que sería el convergente, y lo normal que pase no es que el amigo de buenos hábitos le pegue los buenos hábitos al de malos hábitos. Lo normal es que el de malos hábitos le pegue sus malos hábitos al de buenos hábitos. No sé si me hice entender ahí con tanta revoltura de palabras. O sea, lo que quiero decir es que una sumatoria convergente no va a hacer convergente a una divergente, pero una divergente sí hace divergente a una convergente. Trabalengua, muy difícil. ¿O se entiende? Yo espero que sí. Sí, se Sí, entiende, profe, profe. te entiendo. Ok, o sea, lo que quiero decir es lo que ustedes dijeron. Si tú a infinito le sumas un número, eso no va a dar un número, va a dar infinito. O sea que si usted incluso en las integrales sucede igual. Si a una integral convergente le sumas una divergente, cuando hicimos esas integrales impropias, que eran con límites infinitos o con discontinuidades, entonces suma convergente con divergente te da divergente. Claro, tiene todo el sentido. Es más, por ahí hay ejercicios en los que la integral se partía en dos y un pedacito daba divergente. Se acabó. Ya no hay que hacer el otro. Ya eso da divergente. Se acabó. ¿Listo? Entonces, la sexta diverge porque la sumatoria de 5 a la n diverge. Entonces, como ese es un pedacito, entonces ya el resto divergería.
Listo. Muy bien, me cuenta si hay preguntas hasta ahora y si no, entramos de una al último tema de la clase. Entramos de una al último tema de la clase. Profe, qué pena, se me borró. ¿Cómo es que de antes que sale el 2 de arriba en el quinto ejercicio? Que no me fijé muy bien, qué Bien. pena. Yo no lo hice porque ya estaba hecho. Estaba hecho aquí. Aquí. ¿Listo? Es decir, utilizamos la fórmula de 1 sobre 1 menos R. Eso es una alineado hacia 2. Ah, listo, perfecto. Sí. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, un minutico ahí para que... Bueno, como vamos a entrar a otro tema, hagamos un descansito de 5 minutos. Listo, ya regreso a las... Ya regreso en 5 minutos.
Continuamos. Bien. Entonces, no les había dicho el nombre de este tipo. Vamos a escribirlo acá mejor. Entonces, el nombre de este tipo de series. Desde n igual, no importa si arranca en 0 o en 1. Esta serie se llama geométrica. Algunos de ustedes van a ver algunos cursos de estadística en el que van a aprender sobre progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Las progresiones geométricas son aquellas que se obtienen multiplicando el anterior por una razón. ¿Me explico? El primer término, R a la 0. R a la 0, ¿cierto? El segundo término, R a la 1. El tercero, R a la 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este me daba 1. Si tú multiplicas este 1 por un medio, te da el que sigue. Si tú multiplicas un medio por un medio, te da el que sigue. Si tú multiplicas un cuarto por un medio, te da el que sigue. Es decir, cada término está haciendo el resultado de multiplicar el anterior por un numerito. ¿Listo? Eso es lo que nosotros conocemos como serie geométrica. No me importa que se aprendan en la definición de lo que es una serie geométrica, pero sí que la sepan identificar. Que la sepan identificar, por ejemplo, con respecto a ¿cuál? A la siguiente que vamos a ver. ¿Listo? Desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n a la p. ¿Listo? Esta se llama serie P. Serie P. Y converge cuando P mayor que 1. ¿Listo? Ejemplos de series P. Vamos a poner aquí algunos. N igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n cuadrado. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n raíz de n. Y por último, sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n raíz de n. ¿Listo? Bueno, así como lo hicimos con las series geométricas, vamos a hacerlo con las series P, perdón. Cada una de ellas identifiquemos si esa serie converge o diverge. Hay veces que va a aparecer así y hay veces que va a aparecer n a la menos 2. Entonces pónganlo de la forma con exponentes positivos y ya ahí ustedes podrán darse cuenta si esa serie converge o no. ¿Listo? Entonces empecemos. Digamos que esta es la 1, 2, 3 y 4. Pregunta, ¿la 1 converge o diverge? Diverge, profe, porque da 1 y dice que es mayor. Converge. Mira, P es el exponente de la n en el denominador. Y en este caso es 2. ¿Sí te das cuenta que converge? Johan. ¿Se ve? Ah, ya, profe. Converge porque P igual 2. ¿Listo? Porque P igual 2. Esta. Diverge, profe. Diverge. Excelente. Diverge porque P vale 1. ¿Listo? De hecho, Wilson, apague por favor el micrófono. Cuando P vale 1, esta serie es tan común que tiene nombre propio. Se llama serie armónica. Se llama serie armónica. ¿Listo? Entonces cuando nos la encontremos vamos a decir, converge, diverge. Ya sabemos que diverge. Diverge porque es la armónica. ¿Listo? Diverge porque es la armónica. Profe, O diverge entonces, porque está igual a 1.
Entonces en las dos siguientes converge porque se pasaría esa raíz a una potencia, ¿o qué? Vamos a ver, ya llegaremos allá. Pero quiero hacer un comentario antes. Una pregunta. Esta serie que está acá arriba, esta serie geométrica, perdón, cuando el lapicito quiere escribir. Vamos, amor, tú puedes, eso. Esta serie geométrica, ya ustedes saben que converge. Nos dio, creo que dio 2, ahorita que aplicamos la fórmula. Y yo les decía, muchachos, miren que estos numeritos cada vez van siendo más grandes en el denominador. O sea que puede uno esperar que eso tienda a un numerito. Pero ¿qué sucede, muchachos? Miren esta. 1 sobre 1. Desde n igual a 1 hasta infinito. Ya sabemos que divergen, acabamos de hacerla, es la serie armónica. Y si tú la expandes, cuando n vale 1, da 1 sobre 1. Cuando n va a 2, 1 a 3. Cuando n vale 4, 1 vale 5. Vamos a preguntarlo de nuevo. ¿Esta serie converge o diverge? ¿Converge o diverge? El silencio de ustedes es razonable. Es razonable. Pero aventúrense a decir algo. ¿Qué dicen Profe, ustedes? converge no, porque es que el primer término es 1. Ajá. Diverge. Y él Para dice mí que, diverge, profe. él dice que son mayores que... espere. Bueno. Que sea mayor o igual a 1, decía Profe, diverge. anterior. No tenemos que irnos lejos. Eso ya lo sacamos. No hay que inventar nada. La serie diverge desde el principio. Desde el principio sabemos que divergía. Lo que les quiero hacer caer en cuenta es que... Wilson, apague por favor el micrófono. Lo que les quiero hacer caer en cuenta es, miren, los números son cada vez más pequeños. Entonces, no porque los números sean cada vez más pequeños, usted va a decir que la serie converge. Mire que aquí le estoy poniendo un ejemplo en el que cada número es más pequeño que el anterior y la serie diverge. O sea que si usted hace esa suma infinita, da infinito. Yo no sé cómo hacerla en Wolfram, pero vamos a ver y aquí aprendemos entre todos. Sum help. Vamos a ver cómo hacemos una suma. Pero ¿cómo le decimos que... ¿Cómo se le introduzco? Bueno, function to sum. Listo, perfecto, aquí está. Function to sum. 1 dividido k. ¿Listo? Desde 0 hasta, vamos a hacerla hasta 10. O sea, aquí que estaremos haciendo 1 más un décimo, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, más un séptimo, más un octavo, más un noveno, más un décimo. ¿Listo? Compute. ¿Listo? Eso daría, bueno, no le gustó la K, vamos a ponerle X. ¿Listo? Entonces, 1 sobre X. Él la quiere hacer desde 0, no la puede hacer desde 0 porque 1 dividido 0 da infinito, obviamente, ¿qué me pasa? Pero Wolfram, ¿cómo me tiene de paciencia? Miren lo que da 2.93. Y si yo llego hasta 100, vamos a ver, ¿cuánto me dará? 5.18, profe, pero da poquito, ¿cómo que eso va a ir a infinito? Si yo la llevo hasta 1000, si yo la llevo hasta 1000, eso ya me da un número bien grande. A ver, ¿qué número es? No, da 7.48. Vamos a ponerle aquí abajo. Vamos, Wolfram, muéstrame tu poder. Le puse hasta 2, 4, 1 millón, da 14. Pero al parecer eso no se vuelve pequeño. Vamos a ponerle 1000 millones. 21. Miércoles. Vamos a ver hasta cuántos ceros le cabe. Cada vez se va haciendo más grande, 44, pero el infinito es una cosa seria. ¿Se acuerdan de mi profesor? Perdón, de mi profe no. El profe que hay en AFIT, que se tiró de una ventana, el que rayó la pared. Bueno, entonces el infinito es una cosa seria. ¿Qué diferencia hay a que yo le pusiera así? 1 dividido 2 elevado a la x.
Listo, desde 0. Entonces, vamos a ponerle solo 10 numeritos. Listo. Recuerden que el que acabamos de hacer crecía, 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 crecía. Ah, desde 0 hasta 10 da 1.999. Vamos a ver desde 0 hasta 100. Miren el montón de 9 que hay aquí. O sea que esto es casi 2. El que acabamos de hacer, ¿cierto? El que nos da la fórmula, ¿cierto? Entonces, es de esperarse. Si le pongo 2 ceros, yo no creo que ya me empiece a mostrar decimales. Bueno, pero Wolfram igual muy poderoso. Sí, efectivamente, ya esto es casi 2. No pasó lo mismo que con el anterior, que cada vez iba creciendo, 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 creciendo. Entonces, volvamos acá a nuestro ejemplo. Lo que les quiero dar a entender, muchachos, no es que los quiera confundir. Simplemente que estoy haciendo este paréntesis para decirles que en la serie geométrica yo les dije, claro, muchachos, miren que los números son cada vez más pequeños. Lo que les quiero decir ahora es que no porque los siguientes números sean cada vez más pequeños, la serie va a converger. ¿Listo? No, eso no sería suficiente. Razón suficiente para decir que la serie converge. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. La serie armónica, cada vez los números son más pequeños y eso tiende a infinito. Cada vez se van haciendo más grandes. Ahora sí, Johan, vamos a hacer lo que tú decías. Vamos a escribir las potencias estas, perdón, las raíces como potencias y vamos a ver si convergen o no. Esto es un medio, ¿cierto? Raíz de n es n a los medios. ¿Converge o diverge? Diverge. Los demás. Diverge, profe, porque es menor que 1. Correcto. Diverge. Diverge. Sí, señor. Diverge. Muy bien. Diverge. Listo. ¿Y la última? Converge. Converge. Sí. ¿Qué valor de P da? ¿N elevado a la qué? ¿N elevado a la qué? A los medios. A la 3 medios. Sí. 3 ¿Cierto? medios. 1 más 1 más un medio. Esto converge. Listo, converge. Bueno, muchachos, entonces, tarea, identificar serie P de serie geométrica. Copien por favor esto y terminamos la clase con un grupito de ejercicios en los que les voy a poner combinados la serie geométrica con la serie P. Que usted diga, esa serie es geométrica, tal serie es serie P. Y que utilice el criterio, no me interesa que me diga cuánto da, pero sí me interesa que me diga si converge o diverge, si el motor se explota, si se va a calentar hasta el infinito o si se va a calentar hasta un número finito. Profe, me repite lo de la tarea. No es tarea. Ya vamos. O sea, la tarea que tenemos ahora. Listo. Ahora es, yo les voy a poner un grupito de ejercicios y ustedes van a determinar si converge o no. Ya, en un minutico los hacemos. Bueno, entonces terminamos con determinar si la serie converge o no. ¿Listo? Converge o no. Hasta ahora, ¿cuántas herramientas tenemos? Tenemos solo dos, serie geométrica y serie P.
Y en total son 9 herramientas. Entonces, tenemos trabajo de aquí. Oh, pero tenemos tiempo. ¿El semestre cuándo se acaba? Se acaba en diciembre, creo. Tenemos todo el mes de noviembre. Y por fortuna, nuestro curso no cae lunes festivo, nada de eso. Listo. Primero, sumatoria de nivel 0 hasta infinito de 3 a la n, perdón, n sobre 5 a la n. 2. Bueno, si quieren vayan haciéndolos. Cualquier preguntita, antes de que lo empecemos a hacer, se vale. Bien, son las 9:19, las 9:24. Empiezo los ejercicios.
Continuamos o terminemos, muchachos. ¿Cómo le fue con el 1? ¿Converge o diverge? O más bien, ¿es P o geométrica? Geométrica, profe. Geométrica y converge. ¿Y con qué razón? Porque es lo mismo que decir 3/5 a la n y r sería menor que 1. Sí, Correcto. 0.6. Hay una propiedad que dice que cuando tengas una división, tú puedes agrupar o separar. Entonces, esa razón es 3/5. Converge, porque, entonces hay que decir, ¿por qué? Vamos a escribir, ¿cómo se escribiría en un parcial? Converge, Porque es menor a menos 1. pero hay que decir qué clase de serie es. Converge porque R, si quieres decir R es 3/5, se acabó. Ya uno entiende que R solo aplica para las geométricas. O puedes decir porque es una serie geométrica con razón menor a 1. De cualquiera de las dos formas sería igual de correcto. ¿Listo? Entonces esta converge. Muy bien. Esta, la segunda. ¿Converge o diverge? Serie P y diverge. Diverge, profe. No. Converge, profe. Serie P converge, profe. Serie P convergente. Es ¿Por 1 qué? sobre 3 a la n. Es la sumatoria de 1 sobre n a la 3, más bien. ¿Sí o no? José. Sí, señor. Pero, profe, se está mirando el 4. Ok. Sí. Entonces P vale, entonces converge. Converge porque P igual 3. Podemos decirlo así. Vale. La tercera, ¿converge o diverge? Diverge. Diverge. R mayor o igual. Y es geométrica. Diverge. ¿Geométrica o P? Geométrica. Geométrica y diverge. Geométrica con razón 3.141592. Que eso es mayor que 1. Diverge. Esta, la cuarta. Es serie P y diverge. Geométrica y converge. Geométrica, profe, y converge. Geométrica, muy bien, no parece. Acomodémoslo. Esto es 1 sobre 3 a la n. Y 1 sobre 3 a la n es lo mismo que 1/3 a la n. ¿Sí está de acuerdo? Porque el 1 es lo mismo que 1 a la n. Y profe, la inversa. Entonces, señor. La inversa, no, pues, es lo que usted iba a decir. Ok, sí, pues el exponente negativo con el exponente positivo. Sería geométrica. Sería geométrica, claro, con razón igual a 1/3. ¿Listo? Sí, ya. Sí, profe, gracias. Ok, bien. Esta, ¿converge o diverge? Serie P y converge. No es ni P ni geométrica, cayeron ahí en una trampita. Esto es un valor constante. Esto es lo mismo que 1 sobre E, ¿cierto? 1 sobre E. Desde 1 hasta infinito, 1 sobre E es 1 sobre E, más 1 sobre E, más 1 sobre E, más 1 sobre E, infinitas veces. Si tú cualquier número lo sumas infinitas veces, Wilson, por favor, el micrófono. Si tú un número lo sumas infinitas veces, no importa cuál sea, eso te va a dar infinito. ¿Listo? Eso va a dar infinito. No era ni P ni geométrica. ¿Listo? Y la sexta, ¿converge o diverge? Bueno, acomodémosla. Serie P y diverge. Vamos a ver, acomodémosla. ¿Qué dicen los demás? Raíz de 2 a la n es lo mismo que decir raíz de 2 a la n. Esto era lo único que había que hacer. ¿Converge o diverge? Ahora vista así, ¿converge o diverge? Diverge, profe. Diverge, ¿por qué, José? Raíz de 2 da 1.41. Muy bien, entonces eso es una serie geométrica con razón igual 1.4. Preguntas. Bueno, completemos. Esta converge, esta diverge. Listo, esas eran las 6 respuestas. Muchachos, esto era todo lo que tenía para compartirles hoy. Les deseo feliz noche, los quiero mucho y nos vemos el martes. Feliz noche, profe. Muchas Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche.